esto para acá. Va a pillar ojo. Eso está bien. ¿Me va a reventar los tímpanos? Ahora lo veremos porque no he iniciado para ver nada. A ver, voy a cerrar la puerta. Subtítulos. Sí, en español. Muchas gracias. Muy amable. Confirmado. ¿He jugado antes? Pues no. Realmente Pero no. ¿te parece que eso es la configuración? Sí, eso me está preguntando. Ok. Espera, que te voy a compartir. Comparte porque creo que hay algo que puedo decirte para el futuro. Jugaste en... Pues sí, no he jugado ninguna vez. Hombre, no juega. Hasta donde yo sé, no juega. Le tengo que poner más luz a esto porque si no la gente en directo no ve una pija. Ajustar la realidad hasta que la computadora sea apenas visible. Vale, ahí digo yo que está bien. Confirmamos. Introducir hora actual. Son las 10 de la noche. ¿Cómo cambio a PM? No sé. Ah, vale, ahí se me cambia. Cambia solo. El TV ya estaba cerca. Esto es una demo. Sube. Ah, está. Y son en punto encima. Sí, fácil. Puedo acceder a la configuración, accesibilidad, ordenada. Muchas gracias. Yo es que soy muy puntual, ¿sabes? Entonces pues juego las cosas en el minuto. Mira, sale ahí también en chiquitito. ¡Hay un bucle infinito! ¡Qué bonito! Hola, gente. ¿Hay algo más? Voy a robar... Ya pusiste la pantalla de... Quitaste la pantalla de espera o seguimos en la pantalla de espera. ¿Cómo que pantalla? No, si no he puesto. Si ya estamos en directo desde que eso. Que no escuché ningún saludo. A lo mejor es la que te cruzas en matar leyendas. Y estoy robando canal de TV. Yo cuando... No. Pero yo cuando salgo, Master, yo nunca saludo. Yo sé plan de vamos a jugar y jugamos. Pero dices, hola gente ya. Hola gente. Vamos a jugar a esto que me lleva diciendo Master que juegue. Sí. Yo estaré reaccionando a un lado, pero no le voy a decir nada. Sí. Salvo que vea que se atore y es como que decide como, ok, quizás ocupo decirte algo. Soy oficinista. Por lo que creo. A clic para omitir. No quiero omitir. Ahora soy un señor. Stanley worked for a company in a big building. Me lo imagino con bigote. Employee number 427. 427. Employee number 427's job was simple. Guachi. Dinero fácil. 427 and he pushed buttons on a keyboard. Eso lo hago yo todos los días. Pero a él le pagan. Ya me deprimió. Perdón. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered me pone nerviosa que lo haga solo con un dedo. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this. Lo disfruta. Qué bien por él. Stanley was happy. Bien por Stanley, es feliz. Yo no lo soy. One day, something Y acaba, something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Día libre! No ¡Estupendo! one showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in Han despedido a all todos the y él no se ha dado had cuenta. this Impresionante. happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Sí, que te han despedido, pero no te has Shocked, enterado. frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Bueno. O sea, que estamos. ¿Puedo tocar el... Oiga. Vale. ¿Puedo tocar aquí algo? He tocado algo. O sea, no sé cómo se toca nada, pero le estoy dando a la E, que en algunos juegos la E, y luego estoy dando clic con el ratón, porque en algunos juegos es clic de ratón y ya está. Paisaje por neto, un foco, muchas cosas, nos fuimos. Está todo vacío. Muy triste. Ay, espera, cafecito. ¿Puedo tomarme el cafecito? No. Vale.
entramos a un lado. Yo por si acaso, como dije, voy a estar Uy. reaccionando. Porque What could it mean? Stanley decided to go to narrador the meeting screamer, room. dijo Steve. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Una nota dónde? ¿A mi oficina? Dios. Si no puedo entrar, señor. ¿Qué puta me va a cerrar la puerta si estoy sola? Bueno, solo. Me imagino a Stanley con bigote. ¿Por qué no Stanley sé? went around touching every little thing in the office, Sí. but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Pero me gusta tocar cosas. Mi tocate. Sí, yo toco Te cosas. voy a matar, te voy a destruir. Yo toco cosas. Yo toco cosas. Yo toco... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¡Amigo! ¿Dónde estáis? ¡No me dejéis solo trabajando! Yo no voy a hacer vuestro trabajo. No me pagan para eso. Paisaje. Este es el mismo que estaba en mi este, creo. Hola. ¿Pone algo en el ordenador? ¡Uy! Este lo ha apagado. Nice. Eso, que no consuman electricidad, que luego la factura no veas. Mira, buscan a gente. O no sé qué es eso. Apagar. Ahí está. Le voy a ahorrar a la compañía. Son las 11 y 20. Cuarto pasa, básicamente. Ya ha pasado una hora desde que esto. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Porque te dé a ti la puta gana? Pues no. Vete a la mierda. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he Yeah. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Sí, es que es muy bonita. Esto está hecho un desastre. Esa no es, aún no llega. ¿Cómo que está bonita? Porque yo sé cuál es la sala y ya la he visto, entonces sé que es muy bonita. Entonces me mentiste, sí, viste el juego. No puede ser. Me mintió. Sí. Te dije que lo jugara ciega, sí, me mintió. Hombre, a ciegas, tengo que ver lo que está pasando, ¿no? ¿O qué? Ah, yes, truly a room worth admiring. Bebida. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed ¡Quiero una home. bebida! Stanley simply stood here, drinking it all in. No, yo quiero una bebida. Señor, deme una moneda. Dame una moneda. Encima hay tazas de café por todos lados y están vacías. Yes, really, really worth it being here in the room. Sí. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit Más looking dinero at pa' these mí, señor. chairs and some paintings. Really worth it. Mentalidad de tiburón, ¿eh? Ahora me tienen que pagar más porque hago más trabajo. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. ¿Eh? It's possible that this is why everyone left. Oye, yo soy una persona No, te dijeron de encantadora. espantaviejas, no puede Soy una ser. persona encantadora. Stanley ¿De qué? sat around waiting for more dialogue. Sí. But when a long time had passed and there was no more, ¿Cómo que no? he ¿Y qué me estás decided contando that the game entonces? was trying to send him a message. ¿Qué me quiere decir? Que me quede más aquí, ¿verdad? Perfecto. Voy a intentarlo otra vez, coger una bebida. ¡Quiero una bebida! Bueno, venga. Que no tiene moneda. But at last, he'd had enough of the amazing room Sí. and took the first open door on his left to get back to business. Qué pesado con decirme a dónde tengo que ir, que yo no quiero ir a donde tú me digas. Cansino. ¿Qué es esto? Stanley was so bad at following directions. It's Sí, incredible he se me wasn't da muy 5 mal. years ago. Además, no sé ubicarme yo en los sitios. Para serte sincero. Confirmo. Entonces, pues, pasan cosas. Voy a ir al final malo, lo estoy viendo venir. No sé si hay, de todas formas. Sí, tiene pinta. No saltes, ¿eh? Tiene pinta de que... Lo único que te dice ahí es no saltes de No, la sí, ya. plataforma amarilla. ¿Seguro? Te deja los pensamientos intrusivos. ¿eh? Es que son divertidos.
Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that Pero es que investing ese es un your trust enemigo. in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ah, muy There's bien. someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Siempre me olvido de Bruji. I'm not Son cosas que asking for pasan. me, I'm asking for her. ¡Ah, sí que es Bruji! Ha dicho ella. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To Ajá. put your work aside. To let her back into your life. She's Tampoco me been caía waiting. tan bien. No me está esperando. Bruji no me esperaría. Bruji se iría ella sola. A mí que me va a esperar. La No conozco. puede ser. La Bruji se hace. ¡Ay, la hostia! ¡Pato! No. Muchas gracias por la raid. Y esto no es un juego de miedo. Yo creí que te había asustado por la puerta oscura, como de que... No es porque había raid toda la gente de raid. Es que se supone que no es un juego de miedo, pero yo estoy tensa. No es de miedo, tranqui. Tú Pues, entra. pues yo sigo tensa. ¿Qué quieres que le haga? Gracias por la raid, Pato. ¿Qué estabais haciendo? Que alguien me cuente qué estabais haciendo. Yo estoy aquí con el Master jugando un juego que me ha pedido que juegue. El mensaje me lo ya lo tomó, no sé qué puso. Yo no... El mensaje me lo baneó, lo tomo. Pues a mí no me sale ningún mensaje. No entiendo. Muy mal, Pato. Y estabas insultándome nada más venir, ¿verdad? Es que, madre mía, Pato. Es que no puede ser contigo. Es impresionante. A mí esto solo me está diciendo que me he olvidado de Bruji. Y yo siempre me olvido de Bruji. Son cosas así. Está muy oscuro esto. Me dan miedo. Pa' dentro. Uy, la puta. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. ¿En serio se lo bloqueó por decir pinche? If you can truly place your Ah, pues no sé. faith in another, then pick up the phone. ¿Lo puedo desenchufar? A white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. ¡Lo he desactivado! The light ignited No sabía que es Oh, posible. goodness. ¡Tira, por favor! Stanley, did you just unplug the phone? ¡Ve! No, I wasn't supposed to Solo be quería curious. probar. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. ¡Yo tampoco! Double check. Verifica, porque yo no sé qué he hecho. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone, Sí. is taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to Ajá. white, roll credits. Oye, pues qué juego más Picking corto. up the phone is actually somehow an incorrect course of action. Vale, ¿y qué How's hacemos? that even possible? Ya, pero ¿y qué None ahora of qué? these decisions were supposed to mean anything. Ah. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Hostia, me ha pillado, creo que sabe que yo no sé. No, that's not possible. Sí, yo soy Have esta. I not noticed it Vale, sooner? déjame a la You're gente, not sí. Stanley. You're a real person. Yo soy Stanley, llevo bigote, I mira. can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to Ay, think Dios. I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's Ah. as though you completely ignored even the most Está basic enfadado. safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I no. won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. ¡Ey! Pon atención. It's Ah. the best part of being a real person. But Ajá. if used incorrectly, can also be the most dangerous. Ajá. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a Ah, qué Hola, bajo. Rupert. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all ¡Ah, people. qué grande! Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Olvidar Remember cómo that se lee. unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. ¿Por qué? If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. No soy real, Allow entonces. the person to finish their thought. Y empezó a then provide desaparecer. an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness." ¡Santo it is cielo! Ya 4:30. son las 4:30. I'm supposed to be Tengo una having depilación a de back espalda, section cola y bola. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process.
Most medical professionals recommend Ok, making at tiene least que 8 estar bien choices per day. entonces. Do you make more than 8? Less? Ay. And finally, if you Yo begin solo to he hecho wonder lo if que your me han choices dicho. are actually meaningful and whether you'll Las mías ever siempre make a son significant significativas. contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and ¡Los problems are cojones! materially Mis insignificant. problemas son And the gigantes, feeling más should gigantes que subside. el puto At this espacio. time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Vale. Ah, Oh, welcome hostia. back. You may have noticed ¿Qué has that hecho? this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. Ah, eso es But divertido. not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, Sí, pero no voy a we're going to hacer lo que revisit te the salga a choice tirar you made narices. just a few minutes ago and see what the correct thing to do Señor, would soy be. una persona This real. way, please. Hago las cosas mal. Es así. O sea, yo, real person. Yo hacer las cosas mal. Imperfect. ¿Entiendes? Imperfecto. Ella, persona real. No saber inglés. Esa es otra. Bueno, no querer saber inglés. Ay, no, Esa es otra. Yo no fumo, Des- Qué asco. es que gastó años de vida olvidando el inglés. Sí. Por eso es que tomó la decisión. Sí, exactamente. Qué asco el tabaco. No fumen, niños. No, espero que no haya niños viéndome. No fumen. Sí, porfa. No sería conveniente que no hubiera niños. Sí, yo digo muchas cosas malas. Porque soy mala. En general. Bueno, ¿qué? Ahora... Señor, creo que ya le caigo tan mal que no quiere hablar conmigo. Now that we know Vale. your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine ¡Ah, qué aburrido eres! senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. ¿Por qué no? We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ah. Entonces, ¿me puedo matar o no me puedo matar? No. Muy mal. Me parece muy feo eso. Si me subo a la silla... ¿No? Vale. A ver, ¿qué más quiere, señor? De la voz extraña. ¿A dónde vamos? Es inglés, ¿no? Ya, pero aún así tiene la voz rara. No sé. Muy de spot publicitario. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Si yo libre soy, yo ahora cierro el juego y te quedas tú en tu paranoia rara, señor. Nada ha cambiado aquí. Nada cambió. Todo sigue igual. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That Vale. means choosing responsibly and always putting the story first. No, I'm jodete. quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Yo soy Right. Stanley y Stanley When va a Stanley hacer lo came que me to a salga a set mí of two open del... doors, he entered the door on his left. TV. ¿Qué pasaría si... Vámonos. No! Why did you do that? Porque Quickly, hurry divertido. back in the other direction. Perhaps we're not too late. Se está volviendo esto un poco loco. ¿Tú crees? Un poco loca. Está divertido. Quiero volver a la derecha más tiempo. Pero bueno. Mucha luz, ¿eh? El mundo exterior no existe. O sea, aquí ha habido una radiación solar o algo así. Se ha ido toda la puta, ¿eh? Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that you... Okay. My story. You've destroyed my work. De nada. Why? For what? What did you get out of that? ¿Pa' que me What did you ría? think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worth it. What am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't. Le he live that jodido way. pa' bien, ¿eh? Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? Bueno, es una No. solución. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to.
Pero... I have to. ¡No hace falta! La puta! ¡Compañero! No me gusta ese sonido. Eso también puedo hacerlo en mi ordenador y me... ¡Hola, pollo! Hola, pollo. Oh, I'm here. Creo que lo has I'm jodido still mal. Here in this pile of rubbish. With you. ¡Hola! You, who thought you were so clever. ¡Qué Now inteligente! look ¿Cuándo he where we dicho are. yo que soy My inteligente? entire game is destroyed. Bueno, cosas que It pasan. was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. De nada. What, did you think that would be funny? Sería You gracioso. just had to see? Sí. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? No. He actually knows how to do what I tell him to. He understands Ya, pero that es que if yo I no say sé, to ¿eh? do something, there's a damn good reason for it. Eh. That thought hadn't even occurred to you. And there's a world El outside asco, of you. You're a child. Gracias. Oh, Eso era bueno, ¿no? story. No, es If mi you'd just gone through historia, the es mi door on the directo, left, es you would have seen it. There was a mi whole cosa. underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It ¿Quién would have been quiere so ganar? Es muy perfect. fácil I eso, worked no so quiero. hard on it. I tried so hard to Sí, lo siento, behave exactly as Stanley would. La puta That madre. means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Lo estoy pensando, señor, si hacerle caso o no. Es que es complicado, porque es que yo soy yo. Stanley es Stanley, eso está claro, pero es que yo soy yo. Entonces yo, tener que hacerle caso a un señor que no conozco, pues como que me cuesta. Pero bueno, ya que se me ha puesto tan pesado diciendo que si esto, que si lo otro, nos vamos allá a la derecha. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Se va a enfadar mucho Behave conmigo. exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Este va a When no Stanley came to a set of two open doors, me acuerdo cómo era la canción, solo me acuerdo de eso. Bueno, como tiene pinta de que va a ser lo mismo, porque ha pasado lo mismo, prácticamente, pero me lo han resumido, pues así que vamos a hacerle caso. Ay, vamos por el lado aburrido. Con los mismos cuadros. Babaneto todo, son las 11:30 van a ser. Vamos a seguir para adelante. ¡Ay, un PowerPoint! Consejos para no ser despedido. Habla menos. Haz trabajo. Bueno, gracias por pasar la diapositiva. No sé qué le ha pasado, pero se ha pasado. Ah, ok, yo creo que le diste clic tú o No, algo. va solo esto. Usar diapositivas para asegurar a los empleados que todo está ok. Sí, no sé en qué momento esto va a estar bien, pero bueno. ¡Qué bonito! Bueno, sí. Bien, bien. Número de diapositivas en este diapositiva. Diapositiva. Gráficas y más gráficas. Las gráficas siempre hacen todo más profesional, gente. Ratio en el que esta gráfica ya va más rápido soy yo. Creo que va más rápido. Siempre... ¿Qué es eso? Siempre poner gráficos en las cosas. Minuto de apreciación del jefe. Porque parecerás más profesional, encima ocupa más espacio, todo el día hay que escribir menos. Resolver tus conflictos interpersonales. Si te acuerdas alguna vez en un conflicto con el otro empleado, Increíble. Increíble. Esto es demasiado para mí. Para todos los que los temen. Mucha cosa. Bueno, ha sido un placer. No me deja entrar a ningún lado. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. A ver, como que no me dejas otra opción. Si no, yo saltaría esto por no hacerte caso. Yo lo siento. Yo ya he decidido que este señor no me cae bien. Siempre te peleas con los narradores de los juegos, Steve. ¿Por qué? No lo
sé, me dan mal la espina. Todos. Que luego acierto, porque la mayoría son gilipollas. Ay, ¿por qué se parece al juego de la pintura? De terror esta parte. No me gusta. ¿Cómo se llamaba el de la pintura? Layers of Fear. Sí. Me recuerda al primero. O sea, con otros gráficos, pero la movida es la misma, sí. Increíble. Está atacando un oso panda. ¡Que está en peligro de extinción! Hiro. ¡Ah, Hiro es mi jefe! Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Ha sido tú, until he ¿verdad? saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. Ah. And beyond all probability, he knew the passcode. No, He joder. had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Ah, muy bien. ¿Estás seguro de eso? Ah, pues tiene... Stanley spoke the Que code. sí, cállate, coño. Déjame ver un poco el alrededor, ¿no? Déjame disfrutar un poco. Ser un... There on the wall. Qué fastidioso este hombre, tío. Ni unos segundos de gracia para ver el contenido de su juego me deja. I'm sorry, Para is algo there lo a has hecho. problem? Sí, tengo You didn't problemas mishear contigo. me, did you? ¿Qué es esto? Please speak the code into the receiver. ¿Por qué está Otherwise, we mal can't la get on with the estantería? story. This is a crucial step. Que sí, que te calles, pesa. ¿Por qué está la tontería así? Contéstame. Esto es lo que me interesa a mí saber. Okay, fine. You're not going to do it, but you know what? ¿Qué? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you Siempre. for this one single thing for your De que respect. sí, pesado. The kind of respect Si no me Stanley deja. shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Porque me dio la gana. Me iba a insultar y el juego ha dicho que te jodas. He entered the door on his left. Hola. ¿Tengo bigote? Ay, qué decepción. Hello. Como de finalmente puedo regalar, no te digo. Stanley, please. I need you to make a choice. ¿Al I final? need you to walk through the door. ¡Ah! Are you listening to me? Can you hear me? Oye, pues qué corto. Is everything all right? Sacaste el final de no hacerle caso. O sea, este juego, como te habrás dado cuenta, es de muchos finales. Ah, nah, y vamos a hacer más entonces. Lo que me hizo gracia fue que por poco creí que no te ibas a dar cuenta de que no puedes usar el intercomunicador de voz porque pues, Stanley no puede hablar. Porque, o sea, es que tú estás como de, es que esta librería sospecha y yo como de, Steven. Unity, jódete, Unity, no me gusta. Tengo traumas con Unity, ¿vale? ¿Puedes oírme? ¿Vale? Sacaste el final de hacer la cosa, o sea, no hacerle caso lo más que pudieras. Sí, es que es divertido. Ahora le haremos caso para que sea feliz. Pero, lo siento, Leroy. ¿Qué? Mira, yo ahorita voy a ir a comer y ya luego si ocupas ayuda para otros finales te puedo dar pistas. Vale. ¿Se ha quedado atascado? ¡Hola! Ah, Ahorita vuelvo. ok. Vale, ahora vamos a ir para adelante. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Una nota. Vamos a ver la nota. La nota. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos.
Vamos a hacerle caso esta vez. Luego miraremos más cosas. Pero esta vez vamos a hacerle caso. Yet there was not a single person here either. Vaya. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Vamos. Ahora puedo bajar. Stanley walked upstairs to his boss's office. Bueno, he decidido hacerle esta vez caso. Así que vamos a hacerle primero caso y luego ya iremos para abajo. Esta vez, es que como se me ha enfadado tanto, me da pena. Ya. Oye, es distinto. O sea, ahora es como que me dan muchas más opciones para... Baño exclusivo. Stepping into his manager's office, Stanley was once again ¡Piano! stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in Tío, disbelief no what orchestrated funciona el this. What dark piano. secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. No lo sabía. Y si no lo sé, ¿cómo quieres que...? Si no lo sé, ¿cómo quieres que lo haga entonces? ¿De la nada? Ay, lo tengo que poner. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Uy. 28, 45. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to Uy, está input the oscuro. correct code. Está by oscuro. sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ah. Qué mal. Que sé que no es de miedo, pero me sigue dando miedo. Ajá. O sea, es que creo que he ido hasta ahí haciendo algo, no sé. Bueno. Para abajo, supongo. Nos fuimos. Cargando. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. Peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, Ay, as me though late. he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Hombre, ya me lo Why did he cuestioné. feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. ¿Qué pregunta? Yo no pregunto. ¡Ay, la puta! Tranquilo, ¿eh? Encima me quiere quemar con chispas. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. ¿Por qué? ¿Por qué esto me recuerda a Portal? Mucha tubería, Portal. ¿Tiene Portal de repente? Oye, escape. Hemos dicho que vamos a hacerle caso en esta ocasión. Venga. Tío, me cuesta mucho no irme yo a donde me salga de los cojones. Te lo digo de verdad, ¿eh? Me cuesta muchísimo. Yo tengo que darle la contraria. Es así. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. No, yo pensaba en que quiero ir a lo del escape. Quiero ir a lo del escape, pero... Pero he dicho una cosa y tengo que cumplir. Hacerle caso. ¿Qué mierda es esto? Me siento un Portal. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. El ojo que todo lo ve. Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ah. Chachi. Fuego. No sé qué está pasando.
This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Supongo. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? ¿Supone? No. He refused to believe it. He couldn't accept Ahora sí es his Stanley, own de verdad. life in someone else's control. Never. It was unthinkable, wasn't it? Bueno, lo estoy Was it controlando even yo y antes lo possible? controlabas tú, ¿no? Had he Supongo. truly spent his entire life utterly blind to the world? ¿Tiene pinta? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Blind. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ¡Oh! ¡Di que sí! Vamos a tomar, a hacer que esto se vaya a la mierda. ¿Esto qué es? ¡A tomar por culo! Vale, le hemos hecho caso en todo. Entonces este es otro final, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Final? ¿Ahora? Blackness and a rising chill of uncertainty. Sí. Was it over? Pues supongo, ¿no? ¡Ay, eso! He had won. ¿Quién ha ganado? He had defeated the machine. Unshackled himself from Ah, bien, a someone tomar por else's culo, nos command. fuimos. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Sí, ¿por qué estaba Where had ahí? his co-workers gone? ¿Qué era esto? How had he been freed from the machine's grasp? What other apagándola? mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it ¡Vámonos! was not knowledge or even power. Claro que that he sí, had ahora been soy libre y seeking, puedo irme donde me but salgan happiness. narices. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, ¿Me puedo mover? Ah, me puedo or mover. how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Mía That y was solo all mía. he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. ¿Saber el qué? Stanley ¿Por qué me stepped saca aquí? through the open door. ¿Y por qué me saca justo aquí? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new Oye, mira path para atrás. before Quiero him. saber qué hay ahí. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Muy bien, date la vuelta. And Stanley was happy. Yo no lo soy. Y yo soy Stanley. Yo quiero saber qué había detrás. ¿Cómo era el edificio? No me lo va... Ah, me logro desbloqueado. Consigue tu primer logro. Termina el juego. Nice. Manda logros.